Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de marzo con el siguiente orden del día. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. La del mes de febrero, y hay una modificación. En el punto 6, cuando pone modificación de crédito número 2, es número 1. ¿Alguna intervención? Pasamos a votar el acta. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día, punto número 2, es ratificar decreto 2022-0500, plan de presupuestario 2022 23-25. Sí. Se acuerda el plan presupuestario y se eleva al Ayuntamiento Pleno para su rectificación, acordando asimismo la remisión de este plan al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la ratificación? ¿Votos en contra? Las ratificaciones, bueno, si quiero intervenir. Yo creo que nosotros los planes presupuestarios nunca hemos hecho, es algo mecánico. Sí, venga. Sí, no, por nuestro grupo lo único que queríamos intervenir en este punto, que está relacionado con los presupuestos, para desde nuestro grupo, bueno, pues hemos tenido conocimiento de la jubilación que va a tener la interventora de este ayuntamiento, y desde nuestro grupo queremos agradecer el trabajo que por lo menos durante todos los años que este grupo municipal ha estado en este ayuntamiento ha tenido por parte de ella, tanto el trabajo de fiscalización como el trabajo de información que a este grupo ha dado, y sobre todo, bueno, pues desearle que tenga a partir de ahora mucha más tranquilidad, seguro, que disfrute y que disfrute por una merecida jubilación después de tantos años de trabajo. Isidoro, pues, ha roto un poco la dinámica. Era la intención hacerlo al final del pleno, pero mira, ha venido el primer punto económico. Isidoro lo ha visto que la coyuntura podía ser adecuada. Ya me está pidiendo rápidamente Toni la palabra y por tanto, bueno, permitirme como alcalde, ¿no? Que habla Toni, con tu permiso. Ya sé lo que queréis decirlo. Bueno, pues en vez de hacerlo al final, lo hacemos al principio. Me decía al entrar, digo, el mismo cuerpo no puede ser el último pleno después de tantos años, que decía ella que sí, que para ella igual que todos estos años. Bueno, pues son muchos años en los que ha tenido la oportunidad de estar en este pleno. Yo me puedo concretar en los últimos que me ha tocado a mí como alcalde, o en toda tu etapa de labor y servicio a nuestro pueblo, que yo creo que es la que más me corresponde, pues yo creo que te voy a hablar como institución y como alcalde, pues en nombre del pueblo de Morón te lo tengo que agradecer. Labor ingrata, no muchas veces vista, naturalmente sujeta siempre a opiniones, porque influye mucho en la vida política, y entonces, pues claro, muchas veces pues aquí se han debatido cosas y se ha dicho, pero en el fondo yo creo que lo que tenemos que tenerte, Ana Merada, es gratitud, porque naturalmente has hecho una labor de servicio público y yo eso lo admiro y lo respeto ante todo, y sé que en muchísimas ocasiones lo has hecho también con la sensibilidad hacia tu pueblo, hasta donde te ha permitido la ley, que a veces no os lo pone fácil a las figuras de los interventores, y que por tanto, bueno, pero sí sé que ha tenido siempre esa posibilidad, independientemente del equipo de gobierno que estuviera, la sensibilidad a tu pueblo. Así que bueno, por desearte eso, como bien ha dicho Isidoro, que mucha más tranquilidad, seguro. Ya tiene agenda por la mañana, me decía ahora, ya tengo agenda de cosas por la mañana. Digo, no nos digas eso, que envidia sana causa, desde luego. Nada, que lo disfrute mucho. Muchas gracias. Con tu familia. Quiero agradecerlo también a todos los concejales. Han sido 46 años. Espérate, que te escuche todo el mundo. Han sido 46 años de funcionario, y yo he intentado hacerlo siempre lo mejor posible, y siempre atendiendo al ciudadano y al servicio público y a mi pueblo. Espero haberlo hecho lo mejor posible. Os doy las gracias a todos los que me habéis ayudado, ¿vale? Muchas gracias.
Sí, Tony, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, alcalde. Parece que estamos terminando el pleno, la verdad. Que estamos terminando el pleno. Que bueno, nada, yo qué voy a decir, ¿no? Que además he tenido la suerte de estar 8 años trabajando codo con Esmeralda y ha sido un placer. Esmeralda, la verdad que ha sido un placer trabajar contigo, trabajar con Juan Pablo, que también se nos va por lo que he visto, y con otros funcionarios, evidentemente. Muchas gracias por la labor que has hecho, una labor, como ha dicho el alcalde muchas veces, que no es muy grata, porque hay que decir muchas veces que no desde tu departamento, pero sí es verdad que siempre mirando por los intereses de este ayuntamiento, y a mí me consta y lo digo tal y como lo siento, y nada, que a disfrutar con la familia, y que muchísimas gracias, Esmeralda, por los 8 años que tuve la oportunidad de estar trabajando codo con codo contigo, como digo, y después de el resto de años que hemos estado de concejal con mi grupo, y lo bien que siempre te has portado con todos los grupos, tanto gobernando como en la oposición. Así que tengo que reconocerlo. Muchas gracias, Ya Bueno, adelante. lo mismo, decir lo mismo que los compañeros de la oposición, que muchas gracias por tu servicio, y que, bueno, yo te conozco relativamente poco, ¿no? Te conozco más de la calle y eso, pero bueno, que gracias por todo. Ahora traen ganas de no seguir con el pleno, pero hay que seguir, obligación manda. Pasamos a votar la ratificación, que no la habíamos hecho, ¿no? ¿Votos a favor de la ratificación del decreto? ¿Votos en contra? Partido Popular. ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 3, aprobación inicial de las modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Referido a la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para su adaptación al Real Decreto Ley 26/2021. Con fecha 9 de noviembre de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobadas por el Real Decreto Legislativo 2/2004 a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. La disposición transitoria única de este Real Decreto Ley dispone que los ayuntamientos que tengan establecido este impuesto deberán modificar en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor las respectivas ordenanzas. Por todo ello, se propone al Pleno aprobar inicialmente las siguientes modificaciones. Son la modificación de una serie de artículos, la zona de adaptación, como lo tienen los grupos, voy a obviar su lectura porque es bastante amplia. Segundo punto, exposición pública por plazo de 30 días hábiles, previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sede electrónica del Ayuntamiento y diario de difusión de la provincia, para que por los interesados se pueda examinar el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias. De presentarse reclamaciones serán conocidas y resueltas por el Ayuntamiento Pleno, y de no presentarse este acuerdo quedará elevado a definitivo, publicándose su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica del Ayuntamiento. La entrada en vigor será conforme a lo señalado a tal efecto en la legislación local de aplicación. Intervenciones, Grupo Socialista. Sí, poco más que añadir a la lectura que ha hecho la secretaria de la corporación. Lo que hacemos es que adecuamos nuestra ordenanza a lo que, bueno, tras las sentencias que el Tribunal Constitucional ha ido dictando, reiteradas sentencias en las que han declarado inconstitucional y nulo varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, ¿no? Y van en la medida en la que era un impuesto que se declaró inconstitucional porque gravaba incluso situaciones en las que no había un incremento de valor de las viviendas, sin embargo se aplicaba ese impuesto, o por ejemplo había quien pagaba más de cuota por el impuesto que el valor que en realidad había obtenido por la venta de esa vivienda. Entonces adaptamos la ley para que adaptamos nuestra ordenanza a la ley por obligación, como así lo ha dicho la secretaria, y para que se pague realmente por el incremento que se obtiene
y si se obtiene en el valor de una transacción, de una venta de un inmueble. ¿Intervenciones, Grupo AMA? Sí, nosotros entendemos claramente por qué se ha tenido que hacer esta redacción, ¿no?, después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que creemos que se tenía que haber aprovechado para incorporar ya unos acuerdos de unas mociones que se aprobaron respecto a unos tipos de bonificaciones. No se concretó en esa moción cómo iban a ser exactamente esas bonificaciones, pero pensamos que hubiera sido el momento. Desde luego nosotros vamos a proponerla como sugerencia en el periodo de información pública, entre otras cosas porque, bueno, no recuerdo si la aprobación fue por unanimidad, pero sí se aprobó. Recuerdo que eran unas bonificaciones, bueno, relativas a cuando se trataba de una herencia directa, de padre a hijo, cuando iba a ser, digamos, se iba a mantener el uso de la vivienda, uso habitual de la vivienda, si no se iba a producir ninguna venta. También entendemos que esas propuestas que se aprobaron entonces hay que mirarlas con lupa al hilo de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no?, porque puede que algunas de esas bonificaciones, bueno, hay que mirarlas bien, ¿no?, evidentemente. Pero bueno, que nos hubiera gustado que se hubiera ya por lo menos mirado e intentado poner en esta redacción. Grupo Popular, tiene la palabra. Sí, bueno, el Partido Popular va a apoyar la propuesta que se trae, pero fundamentalmente porque es una adecuación a esa sentencia del Tribunal Constitucional y que los ayuntamientos tenemos que asumir. Es verdad que, bueno, que se echa en falta alguna medida de bonificación, alguna medida de intentar cambiar un poco la dinámica impositiva de este ayuntamiento, de los impuestos que pagan nuestros vecinos, que son bastante elevados, y bueno, pues quizá hubiera sido un complemento importante, pero no se lleva. Aún así, entendemos que es una normativa legal la que hay que cumplir y por eso vamos a votar favorablemente. Gracias, Grupo Popular. Grupo Adelante, tiene la palabra. Bueno, pues esta adaptación de la norma local a la sentencia del Tribunal Constitucional pues no es lo beneficiosa para el contribuyente lo que nosotros hubiésemos deseado. Pero hay sí una cosa que nos preocupa, que es el decremento de ingresos que va a tener el ayuntamiento y cómo esto se va a equilibrar hasta final de año. Entonces, bueno, no, por ese sentido nosotras nos vamos a abstener. Sí, para cerrar el punto, pasamos a votar. No hay nada que añadir. Pues pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprobó el punto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Aprobación inicial del reglamento de contratación del personal laboral temporal del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. La propuesta de la concejal delegada de Recursos Humanos relativa a expediente para aprobación del reglamento de contratación del personal laboral temporal. Considerando que el municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/85, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad, y que asimismo en su calidad de administración pública de carácter territorial y siempre dentro de la esfera de sus competencias corresponde la potestad reglamentaria y de autoorganización. Se abre el turno de intervenciones, efectuadas estas, y con los votos favorables del Partido Socialista y la abstención de los grupos AMA, Partido Popular y Adelante, se propone al Pleno aprobar inicialmente el reglamento de contratación del personal laboral temporal del Ayuntamiento de Morón. Se transcribe íntegro. Segundo, abrir un periodo de información pública por plazo de 30 días, previa inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de dictos, para que por los interesados se puedan examinar y presentar reclamaciones. De presentarse serán conocidas por el Ayuntamiento Pleno y resueltas, y de no presentarse, este acuerdo quedará elevado a definitivo. Una vez aprobado definitivamente, el reglamento se remitirá en el plazo de 15 días certificado del acuerdo al departamento correspondiente de la comunidad autónoma y se ordenará su publicación con la entrada en vigor conforme señala la legislación vigente.
¿Intervenciones, Grupo Socialista? Sí, hoy lo que traemos a pleno es un trabajo realizado por la Delegación de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, en la que han participado tanto la representación de los trabajadores laborales de este Ayuntamiento como también de los distintos grupos que componen la Corporación Municipal. Y el objetivo de este reglamento no es más que regular y ordenar el procedimiento de contratación de personal laboral eventual para este ayuntamiento, ¿no? Y sobre todo también un objetivo es hacer trámites y intentar agilizar los trámites para la incorporación del personal eventual. Se regula, por un lado, lo que es el personal, el procedimiento de selección del personal no cualificado. Por otro lado, el personal cualificado también entra en la regulación de la bolsa de las bolsas de empleo para las distintas categorías profesionales, así como regular lo que son las fases de oposición, para que sea, ya digo, con el objetivo de agilizar, de que sea un sistema ágil y transparente para la contratación del personal laboral eventual de este ayuntamiento. ¿Más intervenciones? Grupo AMA. Bien, nosotros hemos participado en todas las reuniones que ha habido para este reglamento. A nuestro entender se ha tardado muchísimo en traerlo aquí a pleno, aunque bien es verdad que es una aprobación inicial ahora, pero bueno, lo que hay detalles concretos, no voy a entrar demasiado en los detalles concretos del reglamento, por los cuales nosotros no nos vamos a abstener finalmente, pero sí que nos parece que con la nueva reforma laboral que se ha aprobado recientemente, este reglamento hay cosas que no las... Se va a crear una dinámica bastante diferente a la hora de realizar las contrataciones con la nueva reforma laboral, y creemos que este reglamento no ha pensado suficientemente en esas nuevas dinámicas que se van a generar. Dinámicas que, por otro lado, bueno, tampoco se conocen totalmente cómo van a funcionar, ¿no? Porque para algo es diferente, ¿no? Pero bueno, sí que hay una cuestión que sí quiero destacar, porque nos parece que no puede ser, en lo que nosotros hemos insistido tantas veces en el tema de la transparencia a la hora de realizar los exámenes. No hay un detalle en el que se establece que el tiempo de la realización de un examen de cada ejercicio se decide en el momento de su realización. Eso no puede ser así. O sea, un opositor tiene que saber perfectamente con anterioridad, eso tiene que estar en la convocatoria de la oposición en concreto, tiene que saber si el examen va a ser de 1 hora, de 2 horas, de media hora o de 15 minutos, tiene que saberlo. Eso nos parece que es un detalle que bueno, que lo apuntaremos en el periodo de información pública. Pero sobre todo decimos esto, ¿no? Nos parece que no se ha tenido suficientemente en cuenta la nueva realidad que emana de la reforma laboral que se ha aprobado recientemente. Grupo Popular. Sí, el Partido Popular vamos a apoyar este reglamento, fundamentalmente porque como ha dicho el portavoz de AMA, ha habido un consenso dentro de todos los grupos, donde se han aportado ideas, donde se han recogido, y bueno, pues eso es de agradecer, ¿no? Es de agradecer, y por tanto yo creo que todavía queda otro paso más, que es esa publicación, ¿no? Donde bueno, pues queda para limar un poco las deficiencias que pueda tener este reglamento, pero un reglamento que es necesario, ¿no? Y que había que haberlo aprobado mucho antes para agilizar el tema de las contrataciones y bueno, para suplir esas posibles bajas que pudieran haber, ¿no? en el personal del ayuntamiento. Yo creo que hay una exposición pública donde se puede añadir, alegar algunas cuestiones que se hayan quedado detrás, pero en general el trabajo que se ha realizado estamos contentos y bueno, y del consenso puede salir un reglamento óptimo, ¿no? Por tanto vamos a apoyarlo. Gracias, Partido Popular. Grupo adelante. Sí, nosotras nos vamos a abstener porque aunque creemos que este reglamento es fundamental y sobre todo por lo que se ha dicho aquí, que se agiliza la contratación y la creación de una bolsa de empleo, que si por otro lado si hubiese existido el tema del maestro de música y movimiento en la Casa de la Cultura, pues no hubiese habido el problema que ha habido este año. Sí que nos vamos a abstener porque a nosotras no se nos ha tenido en cuenta, porque a veces no se nos ha convocado, y cuando se nos ha convocado no se nos ha dado la documentación. De hecho,
la portavoz en la última reunión pues se levantó y se fue porque no teníamos la documentación. Por tanto, nosotros nos abstenemos. Gracias. Adelante, para cerrar el punto. Simplemente para cerrar el punto, es cierto que recoger en este reglamento las reformas introducidas por la nueva ley, o sea, o las reformas que se han aprobado, es complicado porque incluso no sabemos de qué forma va a afectar a los modelos de contratación que tenemos que hacer las administraciones públicas. Eso está todavía por ver, porque hay determinadas contrataciones, como por ejemplo los PFEA y determinados programas, que todavía en la nueva regulación de la ley tenemos que ver el encaje que eso va a tener, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos, vamos a estar abiertos perfectamente a cualquier propuesta que se haga en el proceso de exposición pública para incorporarlo si es en mejora de este reglamento, ¿no? No va a haber ningún problema en incorporar esas aportaciones que pueda haber en el proceso de exposición pública. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto. Siguiente punto del orden del día: estudio de alegaciones y aprobación definitiva, en su caso, del Reglamento Orgánico Municipal. Dictamen de la Comisión Informativa, en el que dice: por el presidente se da cuenta de la propuesta del delegado de Organización Interna relativa al expediente de aprobación del Reglamento Orgánico Municipal de este Ayuntamiento. Por el señor alcalde, y ante las profundas modificaciones legislativas referidas a la Administración en general y al régimen local en particular, se consideró oportuno la redacción y aprobación de este nuevo reglamento. El Ayuntamiento de Pleno, en sesión de 23 de septiembre de 2021, aprobó inicialmente el texto íntegro de este reglamento. Por el señor Cala se da cuenta que en el periodo de exposición se presentaron las siguientes alegaciones. Con fecha 14 del 12 del 21, el grupo Ama Morón. Con fecha 17 del 12 del 21, grupo Ama Morón. Y con fecha 17 del 12, el mismo grupo, para que se realice una preceptiva consulta para establecido en el artículo 133 de la ley. Hay un turno de intervenciones. El señor Ramírez recuerda que estas alegaciones son conjuntas. Si bien la primera no, ya el resto sí. Señor Albarreal pregunta cómo se va a controlar el tiempo de las intervenciones. Respondiendo el señor Cala que se verá un sistema para este control. Y el señor Albarreal expone que se siga pensando que es un error limitar las preguntas y las mociones. Debatido el punto, se propone al Pleno, primero, desestimar la alegación presentada el 14 del 12, número de registro 3.357, en el sentido de que se realice una nueva publicación en el BOP en Sevilla. Segundo, estimar parcialmente la alegación de 17 de diciembre de 3.429, en el sentido de que se admita la propuesta conjunta de modificación del reglamento firmada por los representantes Grupo Ama Morón, Partido Popular y Adelante, que se acompaña y que se refiere al artículo 86, donde pone el orden de intervención será de menor a mayor representación, se modifica por el orden de intervención será de mayor a menor. Añadir después de los 5 párrafos existentes estos 3 más que señalen: A. En los casos que los puntos a tratar requieran legalmente la mayoría absoluta para su aprobación, se incrementarán los tiempos de intervención, pasando a ser un máximo de 10 minutos en el primer turno y máximo de 5 en el segundo. B. En cualquier caso, estos incrementos de tiempo serán siempre de aplicación para la aprobación de los presupuestos generales, ordenanzas fiscales, cuentas generales y el Plan General de Ordenación Urbana. C. Igualmente, se aplicarán estos incrementos de tiempo cuando se trate de asuntos de especial relevancia para el municipio y así lo soliciten por adelantado 1/3 de los concejales de la corporación. Artículo 89, donde pone: el orden de formulación de los ruegos por los grupos municipales será de menor a mayor representación, dirá: el orden de formulación de los ruegos por los grupos municipales será de mayor a menor representación. Tercero, desestimar la alegación presentada el 17 de diciembre, número 3.431, en el sentido de que se realice la preceptiva consulta previa establecida en el artículo 133 de la Ley 39/2015. Cuarto, incorporar al texto del reglamento orgánico las modificaciones derivadas de los apartados anteriores.
Quinto, aprobar definitivamente el texto resultante del Reglamento Orgánico Municipal, publicándose el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. La entrada en vigor será conforme a lo señalado a tal efecto en la legislación local de aplicación. Sexto, remitir el acuerdo de aprobación y copia íntegra del reglamento a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días a los efectos oportunos. Grupo Socialista, tiene una palabra. Bien, pues después, el 23 de septiembre de 2021 se aprobó inicialmente el texto que hoy traemos a aprobación definitiva. Ha tenido su proceso de exposición pública y en el cual se han presentado unas alegaciones, unas están contestadas por la Secretaría Municipal, por la Secretaría de esta corporación, y otras, pues bueno, pues hemos tenido algunas en cuenta, algunas de las alegaciones que se han presentado en cuanto al texto se han tenido algunas en cuenta, como así ha dicho la secretaria, y bueno, y en definitiva lo que pretendemos con este nuevo reglamento orgánico de funcionamiento de la corporación municipal es adecuar el reglamento a la actualidad, hacer un reglamento ágil de funcionamiento de este pleno municipal. Y por lo tanto consideramos que, al igual que hacen todas las administraciones públicas, han hecho todas las administraciones públicas, hemos hemos estudiado un montón de reglamentos de distintas corporaciones municipales y creemos que este reglamento se asemeja a la inmensa mayoría de cómo funcionan las distintas corporaciones municipales que hemos estudiado, como así lo hacen otras administraciones, parlamentos autonómicos o a nivel del Congreso y del Senado. Es una regulación que facilita el desarrollo de los órganos de gobierno de este ayuntamiento. Además, era necesaria su adecuación para recoger el nuevo funcionamiento de la administración, como es la participación no presencial de los órganos en los órganos de gobierno del ayuntamiento, la posibilidad de hacerlo a través de medios electrónicos, a través de las distintas oportunidades que las nuevas tecnologías permiten para la participación en los plenos, ¿no? Regular eso también, que quedara regular en este nuevo reglamento, pues que quedara esa regulación y esa ordenación del funcionamiento de los órganos municipales, tanto el pleno municipal como las distintas comisiones que tiene esta administración para su funcionamiento. En definitiva, ese es el objeto de esta modificación que traemos hoy a aprobación definitiva. Gracias, Grupo Socialista. Grupo AMA, tiene la palabra. Bien, ya lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a repetir, el único objetivo que tiene este reglamento es aprovechar una situación que se ha dado de pandemia para, con la excusa de adaptarnos a las nuevas tecnologías, que eso nos hemos adaptado todos sin que hubiera un reglamento, lo que no quita que es verdad que había que adaptar el reglamento, pero lo que se produce es una regresión democrática como nunca ha habido en este ayuntamiento. Se va a tener el reglamento menos democrático desde el año 1979, desde que existen las corporaciones democráticas, cuando se restableció la democracia. Y eso van a ser responsables los 11 concejales del PSOE que hoy vais a proponer esta regresión democrática. Una regresión democrática para la cual no había ningún motivo, absolutamente ningún motivo. Había un acuerdo de todos los grupos a principio de legislatura que se ha respetado totalmente por todos los grupos, un acuerdo en el que se repartían la forma de trabajar en los plenos de una manera normal y no ha habido en absoluto nunca, absolutamente nunca, ha habido una distorsión, ha habido un funcionamiento raro ni complicado de este pleno municipal. Alguna vez, pues alguna pequeña distorsión que haya habido se ha podido solucionar y lo único que hay es una voluntad clarísima de que la oposición no pueda ejercer su derecho democrático y su representación democrática que tiene por los votos que consigue en unas elecciones municipales. Desde luego nosotros no vamos a participar, ya lo adelantamos, no vamos a participar en la aprobación de este reglamento y haremos todo lo que podamos para que esto se revierta en el futuro. Grupo Popular, ¿tiene la palabra?
Bien, bueno, desde el Partido Popular creemos que estáis cometiendo un error muy grave porque entendemos que vais a aprovechar la pandemia y el actualizar el reglamento a los nuevos tiempos para limitar, para coartar y para silenciar la labor de la oposición. Es que lo tenemos que decir así de claro. Pero ya os digo que no lo vais a conseguir, porque hoy no calláis a la oposición, no calláis a los grupos que estamos aquí sentados. Hoy estáis callando a los vecinos que nos trasladan sus peticiones, a los vecinos que nos trasladan sus quejas y sus reivindicaciones. La única fórmula que tienen los grupos de la oposición es el pleno. Y limitar esta cuestión en un pleno como lo estáis haciendo, sin que sea una urgencia, es que no lo entendemos. Es que, como ha dicho el portavoz del partido de AMA, es que no es una necesidad perentoria. Vais a romper un acuerdo que lleva muchos años en este pleno sin necesidad. Pero miren, nosotros desde luego vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, volveremos si hace falta a presentar nuevas propuestas, porque entendemos, y se lo digo, señor alcalde, que estáis cometiendo un error. Yo creía que con las alegaciones ibais a rectificar, pero hemos visto que no. Hoy demostráis que la habéis traído metiéndolo ahí con premeditación y alevosía ahí, a escondidas, alegando de que nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, a las nuevas... Mire, falso, estáis limitando enormemente la labor de esta oposición y estáis limitando, ya digo, no nos estáis callando a nosotros, estáis callando a los vecinos, que son quien vienen a nosotros porque a lo mejor no encuentran en ustedes el respaldo que necesitan y vienen a presentar las propuestas. Yo creo que lo que vais a aprobar hoy aquí, y digo lo que vais, porque vais a aprobarlo ustedes, no es el reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Morón, es el reglamento del Partido Socialista. Y nos da mucha pena. Nosotros, desde luego, tampoco vamos a participar en esto. Grupo delante. Sí, bueno, esta es una propuesta antidemocrática, es un atropello hacia la democracia, porque no callan la voz de la oposición, como ha dicho Tony, sino callan la voz de los vecinos y las vecinas del pueblo de Morón de la Frontera. Restringen al pueblo de Morón su capacidad de presentar propuestas, su capacidad de fiscalizar al gobierno y de hablar un tiempo suficiente. Morón tiene muchos problemas y muchas necesidades, y limitarlo es restringir la democracia. Cuando tú limitas las preguntas al pueblo, lo que estás limitando, estás impidiendo que en el pleno el pueblo no pida explicaciones sobre los recortes de unidades de las escuelas públicas, porque han muerto varias personas esperando una ambulancia, porque hay estos recortes en ambulancia. ¿Qué está haciendo el equipo de gobierno por la construcción del hospital? ¿Por qué la piscina cubierta está todavía cerrada? ¿Por qué Morón está tan sucio? ¿Por qué no tenemos pregón? Está impidiendo, cuando se limita la capacidad de presentar propuestas, se está impidiendo que el pueblo presente propuestas sobre la creación de empleo, sobre cómo municipalizar los servicios, obligar la necesidad al ayuntamiento de defender a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, de traer propuestas para proteger la sierra, de traer propuestas para proteger los servicios públicos, para mejorar los barrios, como es la Ardea de Guadaíra, la Carrera Sierra, la Ramira, mociones que tan solo este grupo municipal ha traído en tan solo un año. Morón es un pueblo muy grande, con muchas necesidades y muchos problemas. Por tanto, necesita de muchas propuestas para tratar casi todos estos problemas. Queréis, por tanto, impedir que el pueblo de Morón hable en el pleno, para que no se evidencie los problemas y las necesidades que tiene Morón, y para que no se evidencie la mala gestión que hacéis día a día. Este reglamento limita el debate, y eso es muy grave en la democracia. Cada vez esto nos recuerda más a la época de Morilla, a la época de la mayoría absoluta de Morilla, donde el rodillo de Morilla. Y hoy esto va a pasar a la historia como el rodillo de Juanma y el rodillo del Partido Socialista. Por tanto, esta actitud antidemocrática coarta la libertad de expresión de nuestro pueblo de Morón, y nosotras, en los grupos municipales que estamos aquí, la oposición, ahora mismo nos vamos a levantar y nos vamos a ir y no vamos a votar este atropello a la democracia.
Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? Sí, con 7 hay quórum, con 11 hay mayoría. ¿Votos a favor del punto? No, se aprueba el punto por mayoría. Sí. Pueden entrar los concejales. ¿Se ha votado el punto? Ascensión, las propuestas de acuerdo, si quieren, nos las lea. No, leo la propuesta de acuerdo. No, como viene la moción que tiene muchas propuestas de acuerdo. La dan por conocido a los portavoces, ¿no? La propuesta de acuerdo. La pongo yo, ¿vale? Vale. Vea, pues entonces, bueno, pasamos a enunciar el punto, si le parece. Siguiente punto del orden del día, moción del Grupo del Partido Popular sobre la condena de invasión a Ucrania. Conocerlo por parte de los portavoces los puntos de acuerdo que se dan por reproducido, y tiene la palabra el proponente de la moción. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues esta moción la presentamos justamente, casi 2 días después, ¿no?, de que estallara esta guerra, ¿no? Una semana prácticamente, ¿no? Hace unos días, hace una semana, 2 semanas, cuando desde finales de febrero Rusia invadió Ucrania, ¿no? Nación soberana e independiente cuya integridad territorial, desde luego, no es negociable. Rusia ha invadido Ucrania infringiendo todas las normas del derecho internacional. Y aunque Vladimir Putin trate de justificar este ataque en inexistentes derechos históricos, este ataque es totalmente injustificado e ilegal. Desde luego, desde el Partido Popular de Morón no nos podíamos quedar callados ante esta barbarie, ¿no?, que está ocurriendo en ese país vecino como es Ucrania, una barbarie cometida, como digo, por un país como Rusia, que desde luego deja mucho que desear en su democracia interna y que desde luego está atacando, como digo, la democracia de un país soberano como es Ucrania. Y que lo que queríamos desde el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, que es que, desde luego, todas las administraciones públicas, todas, desde el Parlamento de Andalucía, desde el Congreso de los Diputados y todos los ayuntamientos, pues se pusieran de acuerdo y que, desde luego, arrimaran el hombro para apoyar a este país, ¿no? Por tanto, lo que pretendemos es denunciar, en primer lugar, denunciar y condenar de manera firme y explícita la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano excluido explícitamente en el artículo 1A de la Carta de las Naciones Unidas. En segundo lugar, reafirmar el respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o lingüística. Tercero, expresar el más firme compromiso de este Ayuntamiento de Morón de la Frontera con la defensa de los principios de la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales del país de Ucrania. Cuarto, respaldar las actuaciones del Gobierno de España junto a nuestros aliados de la OTAN y de la Unión Europea para poner fin inmediato a esta incalificable invasión de un Estado soberano y democrático. Expresar nuestro apoyo y solidaridad a Ucrania y al pueblo ucraniano. Por ello, solicitamos que el Gobierno negocie lo antes posible en Bruselas un plan de ayuda humanitaria a la población civil ucraniana, así como un plan de contingencia para la acogida masiva de refugiados ucranianos que huyan de la guerra. Y nos ponemos a disposición del Gobierno de España para colaborar en la medida de lo posible en la acogida de estos ciudadanos ucranianos que están abandonando su país. Como digo, esta moción es del 4 de marzo, evidentemente estamos ya a 17. Es cierto que mucho de lo que dice esta moción ya se ha avanzado, mucho se ha conseguido,
y también queríamos hacer un llamamiento para que este ayuntamiento pues se pusiera al frente de toda esa solidaridad que ha surgido en nuestro pueblo, de todos esos colectivos que maravillosamente han colaborado y que están colaborando para hacer llegar esta ayuda humanitaria a Croacia. Y bueno, pues también tenemos que reconocer que en este tránsito de días, desde este 4 de marzo al día de hoy, pues también se han hecho muchas gestiones, y que bueno, que es verdad que el ayuntamiento ha coordinado muchas de las labores que están haciendo estos colectivos de manera privada, ¿no? Desde aquí, como digo, una vez más, el Partido Popular quiere agradecer a todos los moronenses y, por supuesto, una vez más ha demostrado Morón que es un pueblo solidario con las personas que lo están pasando mal. Hemos creído conveniente mantener la moción. Es verdad que muchas de las cuestiones ya se han realizado, pero creemos que se debería de debatir en este pleno, así lo creíamos, y por eso viene en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, proponente de la moción. Bueno, pues en nombre del Grupo Socialista, intervenir también, quizás también como alcalde, si me lo permite, por todo el Grupo Popular, porque quiero que también puedo hacerlo en ese sentido de sumarnos a esta moción, que como bien has matizado, pues surgía en los primeros momentos, pues fue evolucionado todo enormemente y hemos visto como si Europa se ha organizado, se está organizando, ¿no? A lo mejor faltan todavía algunas cosas para llegar a todo lo que hay que llegar, porque lo que está llegando es tremendo, ¿no? Desde los refugiados, la situación tan precaria en la que se encuentran tantas personas sufriendo la guerra, y bueno, y de por sí lo más importante, ¿no? La guerra con mayúsculas, que jamás puede estar justificada, jamás de los jamás. Todos los que nos dedicamos a política o en política podemos entender, en el nivel que sea, incluso esos niveles tan grandes internacionales, que puede haber grandes intereses y arduos debates, pero no puede nunca, jamás esos debates y esos intereses de país justificar en ningún momento ningún tipo de acción militar. Creo que no, a todos nos ha pillado, a todos los que tenemos un mínimo sentido demócrata, nos ha pillado un poco de sorpresa que se tenga que vivir en un 2022 esos momentos tan que te dejan sin palabras cuando uno lo contempla, esas imágenes de destrozo y de guerra, ¿no? Y esperemos que sí, que eso tenga un pronto final, y bueno, al menos desde lo municipal pues hemos intentado, como bien ha dicho también el señor Ramírez, coordinar esa generosidad inmensa que ha surgido de forma espontánea por parte de tantos y tantas moronenses y moronenses y en general, ¿no? Pero bueno, particularmente en Morón, y muchos colectivos y entidades, y bueno, han puesto su granito de arena para intentar mejorar las condiciones de estas personas que tan mal lo están pasando, y a ver hasta dónde nos llega esto, ¿no? Y bueno, aprovechar esta moción para manifestar mi más repulsa y condena a esta invasión, y desearle al Gobierno de la Nación y a todos los que les corresponda a esos niveles que España esté también a esa altura de esas circunstancias de apoyo a este pueblo que lo está pasando tan mal, ¿no? Grupo AMA tiene la palabra si quiere intervenir. Sí, desde el Grupo AMA vamos a apoyar esta moción. La verdad que absolutamente todas las guerras son despreciables. Estamos en una situación en donde clarísimamente está habiendo un país invasor y un pueblo que está siendo invadido, además con una diferencia muy grande entre los dos países. A nosotros, desde luego, lo que más nos preocupa, sin ninguna duda, y lo que más valoramos de esta moción es el último punto, en donde se expresa la voluntad de invertir todos los esfuerzos en ayuda humanitaria para que verdaderamente las familias, los últimos datos que estaban dando, creo que se hablaba ya de entre 3 y 4 millones de desplazados, ¿no? Y que muy probablemente, si el conflicto continúa, va a haber muchos más desplazados. Desde luego que no podemos dejar de ver como en otras situaciones que ha habido en otras guerras, también ha habido todo ese montón de desplazados, y no ha habido esa respuesta, me refiero, por parte de la Unión Europea como la está viendo ahora, pero eso no quita ni un ápice la necesidad de que ahora sí haya esa respuesta. Es una respuesta necesaria. El único punto del acuerdo que se propone por parte del Partido Popular, que no estamos de acuerdo, es cuando se hace la referencia a la OTAN, pero
aún así no es suficiente para que nosotros dejemos de votar a favor de esta moción. Y también, bueno, pues tenemos que decir que sorprende un poco porque sí que ha habido gobierno en España, precisamente del partido proponente, que sí que ha promocionado otras guerras, pero de todas maneras ahora mismo no es eso lo importante es que ahora mismo está habiendo una guerra que puede crear además una desestabilización mundial y en Europa, con unas consecuencias muy importantes que las vamos a sufrir también directamente en España, pero ese no es el motivo fundamental para oponernos a esta guerra, sino que el motivo fundamental es simple y llanamente que es una guerra que está masacrando a un montón de familias de civiles. Y por tanto, como siempre pasa en las guerras, hay unos ejércitos formados por jóvenes que muchos de ellos probablemente no sepan ni dónde están, ni en un lado ni en el otro, ni por qué están allí, y que se está sufriendo toda una gran población civil que ahora mismo está huyendo como puede, y peor todavía los que ni siquiera pueden huir y están quedando allí y aguantando toda esta masacre. Nosotros vamos a votar favorablemente a la moción. Grupo adelante, por favor, tiene la palabra. Nuestro grupo municipal y nuestras organizaciones Izquierda Unida, Partido Comunista y Podemos estamos en contra de todas las guerras, estamos en contra de que España participe en conflictos armados y llamamos al uso del diálogo, de la diplomacia y al respeto del derecho internacional como única vía posible de solucionar los problemas en los territorios, los conflictos. Estamos en contra de las guerras porque generan destrucción, muerte, exilio, pobreza al pueblo, tanto el que va a morir en Ucrania como la gente que está viendo de solidaridad con el pueblo ucraniano y con todos los pueblos que están ahora mismo en guerra, que actualmente son unos 20 pueblos. Estamos en solidaridad con el pueblo saharaui, que hace pocos días sufrió un bombardeo en un colegio por parte de Marruecos. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y con Yemen, atacado hasta 700 ocasiones en este mes de febrero por Arabia Saudí, y solo en un ataque del mes de enero murieron 70 personas, o con el pueblo sirio, que fue bombardeado hace unos días por Israel. Y todo esto ante el clamoroso silencio de esta derecha tan preocupada que de repente por la guerra. Y nos solidarizamos con el pueblo iraquí, 1 millón de muertos, que por cierto, una guerra que nos obligó a entrar el PP, con las mentiras de que tenían armas de destrucción masiva, y donde murieron muchísimos españoles, por la decisión de Aznar y del PP de meternos en esa guerra criminal. Pero en contra de esa guerra el PP no trajo ninguna moción. Analizar este conflicto desde el 24 de febrero o en términos de quién es el malo o quién es el bueno, como hace la moción, es hacer un análisis parcial, interesado y erróneo. El conflicto no comienza en la invasión de Rusia. Este conflicto comenzó en el 2004, cuando en Ucrania se instala un gobierno producto de un golpe de Estado fascista, promovido, financiado por la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, que trajo consigo un estado de represión contra el pueblo. Recordamos los asesinatos de 48 sindicalistas que fueron quemados en Odessa, en la casa de los sindicatos, o como un partido democrático que tenía un 14% de los votos, como es el Partido Comunista de Ucrania, fue ilegalizado, perseguido y asesinado, como Vadim Papura, un joven de 17 años, que lo único que había hecho ser militante en las Juventudes Comunistas. Ucrania es un gobierno fascista que lleva 8 años incumpliendo los acuerdos del Minsk y 8 años bombardeando y asesinando a los ciudadanos del este de Ucrania, del Donbass. 14.000 personas van ya muertas, con lo que también nos solidarizamos y sobre los cuales el PP nunca ha traído una moción. Esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, como lo quieren hacer ver. No es una guerra entre ideologías.
Es una guerra entre capitalistas, es una guerra de intereses económicos y geoestratégicos. Es una guerra entre los intereses económicos, geoestratégicos del nacionalista y conservador de Putin y los oligarcas rusos y los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, que puede desencadenar un desastre mundial. Que no nos engañe, no es una guerra entre capitalistas y comunistas. En Ucrania gobierna el fascismo. Los comunistas están ilegalizados desde 2015, tras el golpe de Estado de 2014. En Rusia gobierna la derecha. No solo no gobiernan los comunistas, sino que han sido perseguidos y han sufrido fraude electoral. Los comunistas no tenemos nada que ver con Putin. Putin es de un partido conservador, similar a la derecha española, la cual ha alabado varias veces a Putin, como es el líder supremo de Aznar. Lo que es una realidad incuestionable es que Rusia y Ucrania son pueblos hermanos, convivieron fraternalmente durante 70 años en la URSS hasta el 1991. Bajo el socialismo ha habido paz y desarrollo industrial. Bajo el nacionalismo y el capitalismo, enfrentamiento y guerra. Y cuando hablamos de tanta destrucción, muerte, exilio y pobreza, para el pueblo no cabe la hipocresía. No vale decir no a la guerra y sí a mandar armas. No vale decir no a la guerra y sí a la OTAN, como dice la moción. Decir no a la guerra es decir no mandar armas. Primero, porque esas armas llegarán al ejército neonazi y cuidado con alimentar el nazismo europeo. Segundo, porque hartos mandos militares, tanto europeos como españoles, advierten de que armar a la población civil ucraniana, que está siendo, por cierto, secuestrada para enfrentarse a un ejército profesional, solo servirá para que mueran más personas. Ni la OTAN ni Estados Unidos van a mandar a sus tropas en contra de Rusia, porque desencadenaría la Tercera Guerra Mundial, que sería nuclear, y eso parece ser que no va a pasar. Según expertos, lo más probable es que la solución pase por una Ucrania intervenida simultáneamente por Alemania, Rusia y Estados Unidos, o solamente por Rusia. Entonces, ¿para qué alargar más el conflicto armado al pueblo? ¿Para qué 20.000 o 40.000 muertos más en un conflicto que solo parece convenirle a Estados Unidos y a sus empresas armamentísticas? Y tercero, porque nos convertimos en actores directos en este conflicto y por tanto exponemos a nuestro pueblo a un peligro real, a un ataque militar. Estamos en un pueblo que vive, que tiene a 16 kilómetros